En el video de hoy les voy a enseñar a hacer este pedazo de casa para Lego Fortnite, donde bueno, tiene diferentes cositas, una decoración que yo le hice así muy por encima, pero a mí me parece que esta casa está increíble. Por este lado tenemos la puerta, entramos, le hice aquí una mini cocina, obviamente ustedes pueden hacerla mucho más grande. Aquí tenemos una sala, un estandarte de pez, miren las escaleras, me parece que todo esto está brutal, incluso aquí me inventé una piscina. Así que chicos, este es el tutorial, espero que les guste. Recuerden que yo soy Lego Fortuna y no siendo más, corre videito. Bueno familia, para comenzar vamos a hacer una medida con cimientos de 7×5, ¿vale? De los más grandes, estos de aquí. Entonces, empecemos con las de 5, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y hacia la parte derecha o izquierda, según como ustedes tengan el terreno, pues ponemos 7. Contando en el que estamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, pues, lo que queda es unir y rellenar. Una vez puestos todos los cimientos, pues vamos a poner el suelo. Para esto voy a utilizar el nuevo suelo del pack de playa. Para los que no lo tengan, pues tienen alternativas. De momento yo usaré este de aquí, suelo ancho playero, que es totalmente blanco. Va a quedar muy bien con la estructura. Y lo que hacemos lo mismo, rellenar. Perfecto chicos, una vez puesto todo el suelo, lo que vamos a hacer es buscar el punto central de la construcción. Es decir que si son 7, esto lo hacemos fácil con escaleras. Vamos a poner por ejemplo estas de acá. A ver otras, estas de acá. Entonces si tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Esta sería la mitad, ¿vale? Este sería el centro de la construcción, obviamente teniendo en cuenta si quieren que esta sea la entrada o si quieren que esta sea la entrada, ya hacia donde ustedes quieran poner la casa. Es más, creo que lo haré de aquí para allá, por lo que se ven los árboles y la montaña. Entonces lo mismo, por este lado, cogemos una escalerita, 1, 2, 3, 4. Esta sería el medio, ¿vale? Ahora, ¿para qué queremos saber cuál es la mitad de la casa? O bueno, la mitad de los cimientos. Porque vamos a coger estos cimientos de madera y vamos a poner la distancia, ¿vale? La distancia va a ser uno de estos cimientos largos. Entonces, aquí justamente a la orilla de donde está la escalera, hacia la parte izquierda, ponemos uno y ponemos otro, ¿vale? Esta va a ser la distancia que hay entre la calle, por así decirlo, y la casa. Ahora, la casa la vamos a hacer mucho más ancha que esta. Entonces, para ya que tenemos la guía, lo único que hacemos es, aquí en diagonal, poner esto aquí y poner esto aquí. Una vez hecho esto, ya estaría. Vale. Para no perder estas guías, vamos a poner cimientos de este, o creo que este largo nos alcanza, sí, justamente. Ahí está, rompemos aquí y rompemos aquí. Esto lo hago para que ustedes tengan una guía y la casa les quede centrada. Ahora, una vez hecho esto, vamos a poner los pilares de estos de ocre, pared de ocre. Ponemos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Ponemos 4, ¿vale? A este lado lo mismo. Este creo que me quedó mal. Vale, uno aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Quedaron todos igual? Perfecto. Vale, una vez tenemos esto, este lo vamos a dejar porque va a ser parte de la casa. Vamos a poner otro encima. Ahí estaría. Y vamos a mandar esto hacia arriba, ¿vale? Con esta misma pared de ocre. Uno aquí, pimba. Otro aquí, pimba. Y otro más. Ahí está. Y lo mismo con estos de atrás. Perfecto. Una vez tenemos esto, esto va a ser básicamente
el frente de la entrada. Queda guapísimo, queda brutal. Vamos aquí a construir unas escaleras. Recuerden que yo esto lo hago enfocado a supervivencia. Vale, construimos aquí. Una vez aquí arriba, vamos a poner un cimiento aquí. Vamos a ver. Por aquí. Otro por aquí. Y los juntamos. Uno acá y el otro aquí abajo. Ya cerraríamos toda esta parte. Ahora nos vamos a ir hacia atrás. Quitemos, bueno, dejémoslo ahí de momento. De esta manera. Ponemos desde la esquina baja 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya si ustedes quieren, obviamente, la casa más larga, pues simplemente amplíen aquí un cimiento más. Yo lo voy a dejar de momento de este tamaño. Aquí nuevamente 1, 2 y 3. Traté de que los elementos de los nuevos packs pues no fuesen muchos, ¿vale? Para los que a lo mejor no lo han podido comprar, pues puedan igual construir la casa con alguna otra idea. Perfecto, una vez ponemos esto aquí, pasamos nuevamente a los pilares, a la pared de ocre. Vamos a ver que se me perdió por aquí. Aquí está. Otro por aquí. Y repetimos lo que ya hicimos enfrente. Perfecto, chicos. Una vez los tenemos, solamente es aquí hacer una escalerita, porque tenemos que poner los cimientos de aquí arriba, los mismos que ya pusimos al otro lado. Ponemos uno por aquí, a ras, el otro por aquí, y juntamos con los larguitos de estos. Uno acá y el otro aquí abajo. Perfecto. Vale, esto ya lo podemos quitar. Esta escalera la tenemos que quitar porque vamos a usar de otra forma mejor, para que no como que no interrumpa un poco la construcción. Entonces aquí cerramos lo mismo. Y tendríamos una estructura de esta manera. ¿Qué quedaría hacer? Juntar esto con la esquina de allí. Entonces podemos ir por aquí con estas larguitas. Recuerden, son 3. 1, 2, 3. Perfecto. Por este lado más de lo mismo. 1, 2, 3. Vale. Vamos aquí a cerrar lo que sería el techo. Yo le voy a hacer un diseño, pero esto ya es como ustedes lo quieran hacer. Antes de esto podemos bajar y completar aquí, no se lo olviden, porque son 2, para que quede pues el efecto bonito. Ahí está. Y por este lado lo mismo. Ahora, ¿qué efecto le vamos a dar? Eso es lo que les voy a mostrar ahora mismo. Ya que estamos con el techo, vamos por aquí. Pimba. Y podemos poner esta pieza aquí en el medio. Aquí. Vaya. Tengan cuidado de no caerse. Subimos rápidamente. Y la juntamos, ¿vale? 1, 2. A partir de aquí, lo que a mí me gusta, o sea, no sé, ustedes como lo quieran hacer, si quieren dejarlo todo plano, pero yo con este aquí grandecito, también en la mitad, ponemos 1. Aquí otro. Aquí otro. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos aquí a poner el otro suelo al otro lado. También más o menos a la mitad de todos los cimientos. Por ahí. ¿Se quedó bien? Creo que sí. Ponemos 2, 3. Y continuamos aquí con los suelos. 10, 11 y 12. A ver, creo que no nos quedó. Nos quedó un poquitín más abajo. Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Qué podemos hacer aquí para tomar la guía bien? Con la pared de los laterales. Por ejemplo, aquí. Ahora sí me quedó bien. Rompemos esto. Y juntamos. Ahí ya se pueden dar cuenta que me ha quedado a medida. Ahora, ¿por qué voy a hacer esto? Porque aquí rompo, el primero lo dejo, el segundo lo rompo, este lo dejo. No sé, tema de luminosidad que puede entrar a la casa. Me parece que queda bonito.
algo estético. A pesar de que sea el techo, creo que queda bonito. Esto es el que lo quiera hacer. La verdad, esto no pasa nada si no lo hacen. Pero a mí me parece que queda espectacular. Bueno, eso en cuanto al techo. Aquí ya terminaríamos. Miren cómo va quedando la estructura. Tema de ventanas de frente. Podemos usar estas vallas de aquí. O por lo menos son las que yo usé. Ustedes si quieren usar las blancas o cualquier otra, pues no pasa nada. Aquí 1, 2, 3. Si quieren así, si quieren al borde, yo les aconsejo que en la segunda posición. Aquí, miren. En la segunda ficha de Lego. ¿Vale? Y aquí ya van subiendo. Verificando que obviamente lo estén haciendo bien. Ahí va. Desde abajo es más complicado. Es más, de hecho creo que va a subir aquí a las escaleras. Y aquí esto lo ponen hasta arriba. Hasta arriba del todo. Son como los cristales, ¿no? Porque de momento pues ustedes saben que no tenemos cristales. Y fue como la opción que a mí más me ha gustado de momento para usar como ventanales o así. A mí este me ha parecido muy, muy bonito. Aparte, pues, queda la medida exacta, si se dan cuenta. Queda un bordecito, pero muy, muy, muy pequeño. Y esto lo podemos repetir aquí. Lo mismo. 1, 2. Y vamos subiendo. Es más, voy a hacer aquí la escalera, la misma escalera que tenemos allí. La voy a hacer aquí. Está más o menos como desde por acá. Subimos. Y ponemos esas vallas rápidamente. Perfecto, chicos. Ahí está. Ya tendríamos... Esto parece como si fuese un PC. Un PC gaming. Me voy a poner aquí las antorchas. Porque no veo nada. No veo nada. Vale, esto aquí ya tenemos el PC. Falta hacer la pantalla. Vale, una vez hecho esto, por ejemplo, por este lado tendríamos que rellenar hasta lo más alto, ¿vale? Esto obviamente lo haré en cámara rápida. Solamente es usar los mismos cimientos y pues rellenarlo todo. Si quieren lo hacen ya o lo pueden hacer después. Yo aquí, bueno, dejaré un timelapse de pues rellenándolo todo rápidamente. Perfecto, chicos, si se dieron cuenta, bueno, para completarlo aquí arriba, pues puse estos cimientos. Ya después ustedes los quitan. El rellenar, bueno, ustedes pueden hacerlo como mejor les parezca, según las herramientas que tengan desbloqueadas y todo esto. Una vez hecho esto, esto es como el corazón de la casa, por así decirlo. Este es con lo que nos vamos a guiar para hacer los laterales de esta casa tan bonita que la verdad a mí me ha gustado un montón. Apenas la hice, dije, tengo que subir esto. Y espero que a ustedes también les haya gustado este pedazo de casa y pues la estén construyendo. Vale, chicos, una vez hecho esto, vamos a hacer las partes laterales. Una va a ser una terraza y otra va a ser pues como la habitación, ¿no? Entonces, para esto, recuerden que el frente sería este. Ya si ustedes quieren poner la terraza aquí o la terraza aquí, eso ya es decisión de ustedes. La parte de abajo, todas igual, ¿vale? Entonces, vamos a poner estos cimientos de aquí. 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto ponemos pared blanca, ¿vale? Esta pared la tenemos todos. Esta pared es la que yo he usado en otros tutoriales. Pared blanca 02. Esta de aquí. Entonces ponemos lo mismo, 4. Ahí está. Perfecto. De aquí vamos a poner 1, 2, 3, ¿vale? 3. Ponemos otra vez pilares. 4 así en conjunto. 1. Vale, este se me fue mal. 2, 3, 4. Aquí otros 3 de estos. A ver. Esto es para tomar distancias, ¿vale? Esto no lo vamos a dejar puesto. Es para que ustedes tengan las guías. Y aquí ponemos más pilares. Otro conjunto de 4. Perfecto. Esto quedaría algo así. ¿Vale? Una vez hecho esto, pues podemos, si quieren, romper esto ya. Para ya dejarlos hechos. Perfecto. Ya en cuanto a altura, si lo quieren dejar así, lo pueden dejar así.
Si lo quieren hacer un poco más alto, también es posible. Esto ya como ustedes lo quieran, ¿vale? Yo lo voy a dejar así con esta altura. Y por este lado replicamos lo mismo. Esto lo hacemos aquí enfrente. Recuerden, 3 cimientos, después construyen así en cada esquina, ¿vale? Aquí, aquí, aquí y allí. Para esto pues pondré una cámara rápida para que no sea tan largo el video, ¿vale? Perfecto, chicos, pues esto quedaría algo así. Miren aquí de frente, ahí lo pueden ver, queda la parte central de la casa y aquí ya donde va a desplegar pues lo demás. Entonces aquí ustedes pueden decidir si aquí quieren la terraza o si la quieren a este lado, ¿vale? Para continuar con la construcción debemos de usar los nuevos suelos que vienen en el pack playero, ¿vale? Que serían el suelo fino playero 03 o el 04. Vamos a usar el suelo blanco que fue el mismo que pusimos pues aquí abajo, ¿vale? Obviamente para la gente que no lo tenga pues puede replicarlo ya sea con el suelo fino de madera de Parque Placentero o por ejemplo el suelo fino antiguo. Son opciones, ¿vale? Que les voy a dar, les doy para que puedan completar. Obviamente no les va a quedar igual. Pero bueno, son opciones, ¿vale? Ahora, lo siguiente, yo por ejemplo dejaré la terraza a este lado y aquí la habitación. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí construir una escalera por aquí. Antes de continuar, mientras tomo el sol, les invito al canal de filtraciones de Lego Fortnite. Ahí les publico todas las filtraciones al momento que salen, incluso noticias y novedades del juego. Así que los invito a que se unan al canal, ya somos más de 800 personas y seguramente ustedes querrán enterarse de todo antes que los demás. Y también les invito al Discord, donde estaré programando diferentes sorteos, concursos y demás contenido para ustedes. Y si te gusta mi contenido, así como esta casa que estoy ahora mismo enseñando, sería de gran ayuda que usaran el código de creador Lego Fortuna en la tienda de Fortnite o de Epic Games. Y ahora sí, no siendo más, continuemos con el videito. Cogemos el suelo fino playero número 3, ¿vale? Lo hacemos aquí encima de lo que sería el pilar. Y ponemos uno y al lateral 2 más, ¿vale? Quedarían un suelo así de 3. El primero lo quitamos y ya vamos a trabajar sobre este, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es conectar 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y repetimos lo mismo al otro lado, a este lado. Entonces ponemos escalera, lo mismo. Pimba, por aquí, subimos. El suelo fino playero número 3, que sería este de aquí. Ponemos 2, 1, 2. Quitamos el primero. Vamos a quitar la antorcha, que de día no me gusta. Y llevamos esto hacia el frente, ¿vale? Timba, timba, bueno, hacia el lateral. Perfecto. Ahora solamente quedaría pues juntar esto con lo de allí. Esto lo hacemos aquí así. 1, 2. Aquí ponemos el playero 4. Ahí está. Y volvemos aquí al 3. Pimba, pimba. Ahora, ¿qué toca hacer? Poner encima 6 capas, contando esta. Es decir, esta es la primera, poner otras 5. Para que pues tenga ese efecto de bloque, ¿no? Para que quede bonito. Entonces lo mismo, cogemos este suelo fino. 2, 3, 4, 5, ¿vale? Ahí ya serían 6 con el primero. Aquí lo repetimos. Una vez puesto esto, ya los demás queda más fácil porque solamente es conectar. Aquí ya solamente es conectar, ir subiendo. Pimba, 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 pimba. Aquí más de lo mismo. Otro. Y creo que me faltó uno.
Y así, pues en todos los laterales, ¿vale? Voy a poner esto... Aquí, por ejemplo, hay un diseño. Si se les ocurre dejar el diseño así, también es posible. Esto ya a gusto de cada uno. Ahí está. Esto lo replicamos a este lado. Dos. 3. 4. Y 5. Ya serían 6. Con el primero de abajo, obviamente. Y aquí, pues, conectar. Con eso damos ese efecto de bloque, ¿no? De ladrillos. Esto obviamente es un suelo que tenemos disponible con el nuevo set de playa. Vamos a ver si me deja aquí. Perfecto. Pasamos acá. Vale, y para terminar, pues solamente quedaría esta parte de aquí. Con paciencia. Creo que ya. Perfecto. Aquí otro. Este ya estaría. Y recuerden que aquí usamos el 04, ¿vale? No lo olviden. Ahí está. Perfecto, quedaría algo así. Miren cómo se va quedando. Queda espectacular. A mí me parece que queda súper, súper, súper bonito. Lo mismo lo hacemos a este lado, ¿vale? Esto que hicimos aquí, del mismo orden, lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, para esto, pues pondré una cámara rápida para que pues el video no se haga tan largo. Perfecto, chicos, una vez lo tenemos, desde el frente de la casa se vería, otra vez, vamos a poner las antorchas. Se vería algo así. De por sí así ya está bastante bonita. Entonces, yo dije que la terraza la iba a dejar a este lado, creo, y el cuarto aquí. Entonces, para la habitación, lo que hacemos es ir aquí arriba del todo. Esto tenemos obviamente que taparlo. Para eso vamos a usar el suelo gigante blanco, el que pusimos abajo del todo. Simplemente es ir aquí. El suelo ancho playero, ¿vale? Apuntamos al pilar. Y aquí lo vamos a poner. Ahí va. Da la medida justa. Lo único que hay que complementar es aquí. Esto tenemos una pieza justamente que es esta. Suelo playero 01. Que la ponemos aquí. Pimba. Y la rellenamos. Vale, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es levantar la pared, obviamente, de la habitación. Entonces, para esto debemos determinar de poner el suelo, ¿no? Para que quede todo bien. Entonces, este suelo lo vamos a poner así. Aquí, no vamos a rellenar todo porque pues no es necesario, no pasa nada que quede hueco. Aquí ponemos el restante, que sería este. Ahí está. Perfecto. Ahora, como esta es la habitación, por todo el borde vamos a poner 2 hileras de pared blanca 02, que es la que usamos para poner los soportes de abajo. Entonces simplemente vamos aquí. Ponemos aquí pared blanca 02. Aquí 1, 2... y rellenamos. Bueno, esto me ha quedado mal. Este aquí. A ver.
Perfecto. Aquí no rellenamos todavía, me equivoqué. Aquí no. Aquí vamos a la esquina de acá. Ahí va. Perfecto. Ahora esta esquina de aquí. Y esta esquina de aquí. Ahí está. Vale, ¿qué vamos a hacer en este punto? Tenemos que replicar esto que hicimos aquí, aquí arriba. Para que pues se cierre toda la habitación. ¿Vale? Entonces solamente es aquí la escalera. Ponerle otro piso más. Para que, pues para alcanzar. Aquí está. Bueno, no alcanzo. Vamos a poner otra más. Y replicar lo que hicimos allí abajo. Entonces ponemos el suelo de playero número 3, que era este de aquí. Este. Encima del pilar. Ahí está. Pero en lugar de hacerlo hacia afuera, lo vamos a hacer encima, ¿vale? Ahí. Y conectamos. Hasta ahí, ¿vale? Y aquí lo que les dije, poner otras 5 encima. Serían 2. Bueno, 1. 2. 3. 4. Y 5. Que contando la primera serían 6, ¿vale? Y más de lo mismo. Rellenamos a los laterales. A ver si la puedo poner ahora. Y aquí vamos mandando hacia el frente. La única diferencia pues es eso, que no se va hacia el lateral, sino que lo hacemos encima de los pilares que acabamos de poner. Voy aquí a poner la cámara rápida, porque pues aquí solamente quedaría rellenar. Perfecto, chicos, una vez lo tenemos, lo que hacemos es volver a rellenar como lo hicimos en esta parte de aquí. Entonces ponemos los suelos grandes, este de aquí, y juntamos así. Lo mismo, cogemos aquí el de 2, este de aquí, y cerramos toda nuestra habitación. Ya si nos vamos un poco más a lo lejos, miren cómo va quedando esto. ¡Qué espectáculo de casa! A mí la verdad que me encanta, me encanta. Aparte, pues, tema modernillo, no sé, me parece que está muy bonito. Ahora, en cuanto al techo, si lo quieren dejar así, no hay problema. Pero si quieren taparlo, pues lo único que tienen que hacer es, para que quede todo a ras, construir aquí. De esta forma. Ya esto es como ustedes quieran. Yo lo dejaría sin esto, la verdad. Pero lo voy a poner solamente pues para que ustedes lo miren. Obviamente. Y que quede así pues como todo tapado, ¿saben? Pero pues yo lo dejaría como con esa profundidad de antes. O sea, sin esta segunda capa. Perfecto, chicos. Esto como es la habitación, lo tenemos que tapar. A este lado sí vamos a cerrarlo con nuestra pared blanca 02. Entonces, vamos aquí, pimba, cerramos rápido. Rapidito, rapidito. Vale, nos quedan 2. Y aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos para los ventanales? Lo que yo hice fue con las mismas que usamos en esta marrón. Estas de aquí, esta valla, las puse en estas ventanas. De esta manera.
Ponemos las grandes. La más grande, la barandilla más grande. Aquí a la mitad. Miren bien dónde lo puse. Caben 2, ¿vale? Entonces, ahora, después de esta primera, vamos a poner esta que viene de 2, ¿vale? Es decir, a ver, la ponemos. Una aquí. Otra aquí, ¿vale? A este lado más de lo mismo. Una aquí. Otra aquí. Y aquí arriba, pues completamos nuevamente con la grande. Ahí va. Ahí va. ¿Para qué? Pues para que quede una ventana y no sentirnos tan ahogados, ¿saben? Igual por aquí podemos salir. Pero queda mucho mejor. Queda, no sé, a mí estéticamente me parece que queda bonito. Y esto pues lo replicamos a este lado. Ya saben, nuevamente. La segunda. Juntamos. Ya si ustedes quieren que quede pegado al techo, pues ustedes háganle ahí el cálculo, ¿no? Yo lo hago aquí pues para no perder más tiempo. Pero pueden a lo mejor aquí dejar un poco de espacio o ponerla más alta. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, esta. A ver, que queda a ras. Miren. Aquí quedaría así. Y la otra pequeña, no tocando esta, sino tocando esta de aquí. Entonces sería otro ventanal donde quedaría como con un diseño. Si se dan cuenta, mírenlo. También me parece que queda muy bonito. Ya como ustedes quieran. Tienen este o tienen el de enfrente. Mírenlo acá. Esto a elección del consumidor. Esa sería la habitación. ¿Vale? La tendrían hecha. Ahora vamos a este lado. Replicamos el taparlo todo. Esto sí va igual. Con el suelo grande. Aquí. Ahí está. Tapamos. Ponemos aquí el de 2. 1, 2, 3, 4. Y aquí arriba más de lo mismo. A ras. Ahí está. Aquí ponemos el de 2. Si lo quieren rellenar, lo pueden rellenar, pero van a gastar mucho material. Entonces, no se los recomiendo. Ahora, la diferencia es que estas mismas ventanales, ahora sí las vamos a usar de barandillas. Así. Ya podemos poner el de 2. Aquí podemos hacer un cambio. Pam. Pam. Aquí giramos. Aquí lo mismo, hacemos un cambio. Ponemos el de 3. El de 2. Y giramos. Y quedaría la terraza hecha. Miren cómo va a quedar esto. No sé, a mi gusto me parece que queda súper bonito. Si quieren usar otras diferentes para decorar estas ventanas, también pueden usar, por ejemplo, las barandillas. Esta de aquí también parece muy bonita. La barandilla de palacio. Creo que puede quedar bonita. Para que no quede muy igual a estas de acá. Esto ya pues como a decisión de ustedes. Hay otra cosa que pueden usar, que también está dentro del nuevo pack. Está en paredes. Bajamos del todo. Y son estas ventanas. Estas caben justamente aquí. Miren. Entonces esto ya como ustedes lo vean, ¿no? Obviamente en esta construcción no lo pondría. La verdad que yo no lo pondría. Pero digamos que es otra opción de ventanas, ¿no? Ahí les dejo el dato. Por si a ustedes sí les parece llamativo, si les interesa. Pues por lo menos está la opción, ¿no? La idea es que ustedes también metan su creatividad. Yo les doy como tal la base. Y ya ustedes pueden encargarse de mejorarla. Porque normalmente lo hacen. Me he dado cuenta por ahí en los comentarios, en el Discord, cuando comparten sus construcciones. Me he dado cuenta que ustedes siempre terminan poniendo su punto de originalidad. Y eso me gusta.
Entonces nada, podemos quitar esto. Vamos a ver más o menos cómo queda o cómo se ve. Sí que le cambiaría a lo mejor personalmente las de la terraza. Quizás por estas vallas de aquí. ¿Dónde están? Por estas. Que son un poco más claritas. ¿Sí se dan cuenta? Y puede quedar mejor para que no quede como muy ventana. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Ya que estamos. Más que nada para ver cómo queda y que ustedes tomen la decisión y no estén probando y tal. Vamos a quitar esto nomás. Vamos a las vallas. Vamos a ver cómo queda. Esto ya es porque quiero verlo. Quitamos esta. Vale, vean, justo me dio la medida. Miren. Uy, queda mucho más bonita. Y de hecho esta creo que sí dejándola como ventana. Pero esta le da un aspecto diferente, ¿no? Un aspecto que sí no es lo mismo. Voy a cambiársela. Vamos a cambiársela. Esta creo que la podemos reemplazar. A ver si me da con esta. No, me da muy justa. Y con dos de estas, a ver. Con la pequeña. Ah, esta, ahora sí. Esta la podemos poner aquí. Una grande. No, ya nos pasamos. Una de dos y una pequeña. Perfecto. Buah, la medida incluso queda mejor con estas, ¿eh? Vamos a romper aquí. Podemos poner una de las grandes aquí. Pimba. Pimba. Y da justito. Me parece que queda mucho más bonito. Vamos a quitarnos la antorcha. Quitamos esta escalera. Bueno, bueno, bueno. El pedazo de casa que nos hemos hecho. De hecho, con la configuración de ventana que pusimos aquí atrás, me parece que queda muy clean. Esta de aquí, miren. Es que incluso este puede ser el frente. O sea, ya ustedes lo pueden decidir aquí. Esto, de hecho, voy a hacer el cambio. No lo voy a poner en cámara, pero voy a cambiar esto rápidamente. Vale, ya lo he cambiado, chicos. Miren cómo queda esto. Bueno, 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 bueno. Qué pedazo de construcción. Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Y bueno, chicos, una vez hecha la casa, así como la ven, para mí queda espectacular. Queda una casa moderna, muy sencilla, muy rápida de hacer. Vamos a hacer la puerta o la entrada. Para mí sería por la parte de la terraza. Es decir, por este lado. Y lo único que tenemos que hacer es mirar cuál es el centro, ¿no? Aunque yo creo que con los pilares ya lo vamos a ver. Bien, aquí rompemos. Esto, justamente esta es la medida de la puerta. Aquí ya está. Pensé que no la había roto. Ahora, ¿qué podemos hacer para hacer una puerta bonita? Vamos aquí a la parte de paredes. Tendremos dos puertas. Una es esta que tiene como una en la parte de arriba de la puerta como deforme. Y la otra es esta. Para mí esta es la mejor porque va a dar la impresión de que es totalmente blanca. Entonces ponemos esto aquí centrado. Centrado, miren, que quede aquí un espacio al frente y un espacio atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tapar. ¿Cómo lo tapamos? Ponemos la pared blanca 02 en la primera pegada. Si se dan cuenta ahí, quedó totalmente pegada. Aquí también. Ahí está. Y la segunda, no pegada, sino un espacio hacia adelante. Lo mismo aquí. Un espacio hacia adelante. Y ya va a simular, obviamente, que la puerta es totalmente blanca. Y aquí por la parte de atrás, vamos a quitarnos la antorcha, que creo que ya amaneció. Efectivamente. Vemos que tenemos estos clics ahí, ¿no? Como estas cositas que no dejan. Vamos a hacerlo al contrario, de esta manera. Uno hacia atrás, porque el clip no deja. Y la otra pegada a la puerta. Ahí. Pegada a la puerta y uno hacia adelante. Esto quedaría así. El sentido que yo le di fue construirlo hasta arriba. Más que nada como para darle un diseño en el interior. Entonces quedaría algo, pues, así, la verdad. Ahora, tenemos que decorar, obviamente. Ustedes pueden decidir si hacer esta parte del medio más grande, ¿no? Más ancha. Eso ya ustedes pueden irla cambiando como quieran. Entonces, vamos por aquí. Tenemos nuestra entrada totalmente blanca. Miren. Aquí les aconsejaría poner, por ejemplo, esta.
y disimulan ese color feo de rayas. Ahí está, quedaría perfecto. Y aquí en este lugar podríamos hacer la escalera por aquí, ¿vale? Que va a ser la que va a entrar a la habitación o al cuarto. Entonces les aconsejo que por este lado suban para hacer la apertura y así calcular bien por dónde, hasta dónde hacer la escalera, ¿no? Entonces rompemos aquí. Ahí está, da igual. Después ustedes complementan. Aquí ponemos cimientos. Esto pues claro, porque yo lo construí con esos cimientos ya grandes. Pero ponemos estos aquí. Bien. Y ya tenemos la medida para hacer la escalera, ¿vale? Entonces, tengo diferentes tipos de escalera, pero lo voy a hacer como a mí me parece que queda bonito. Entonces, aquí pegado a la columna y a la pared, ahí justo, le damos. Aquí ponemos una plaquetica blanca de suelo, que la tenemos disponible en suelos. Perfecto. Y ponemos otra escalera igual a la que ya pusimos ahí. Perfecto. Ahora, para continuar subiendo, podemos poner otra placa aquí que da justamente la medida, si se dan cuenta. Rompemos este cimiento que fue el que acabé de poner. Y con las placas blancas, están por aquí, a ver, estas, hacer ya lo que sería los escalones. A ver que no se puso. Para entrar a la habitación. Aquí ya podríamos poner este. Excelente. Y con el suelo, este suelito de aquí, completamos. Por aquí ponemos otros tablones. Creo que este viene bien. Justo. Y señores, abrimos aquí. Tenemos nuestra terraza. Va a ser más lo mismo que acá. Rompemos aquí. Recuerden que es el mismo nivel. O sea, que no se vayan a rayar con eso. Este lo podemos quitar de momento. Esto lo conectamos ahora en un momentito. Todo el suelo. Aquí. Pimba. Y queda espectacular. Vamos aquí a... Estos son detallitos ya, ¿no? Estos ya son detallitos que bueno. Si quieren que quede igual a este, pues quitan esto y lo hacen igual, ¿vale? Lo que pasa es que yo, como quise darle esa decoración desde abajo, pues por eso queda así. A ver si este me lo dejan poner aquí. Ah, mira que sí. Perfectísimo, perfectísimo. Ahora ponemos este suelito pequeño que usamos. Aquí también. ¿Cuál fue? Ah, este de aquí. Y ponemos otra de estas. Aquí pegadita. Pimba. Y esta. Pimba. Entonces, chicos, tenemos aquí nuestra habitación, que si quieren le pueden hacer también una puerta como la de abajo. Pueden quitar este y hacerle una puerta igual a la que hicimos abajo, o simplemente dejarlo abierto si es una casa para ustedes. Y aquí pues hacer toda la subida como lo hicimos aquí. Entonces solamente es usar suelo. A ver si me lo encuentro por aquí. Rápido, rápido, rápido. A ver. Aquí uno. Aquí el otro. Aquí ya, bueno, ustedes van rellenando aquí para poder subir igual que aquí. ¿Saben? Aquí ya uno más pequeñito. Pimba. Este aquí. Y miren, chicos. Ya, bueno, ustedes el patrón que quieran de escaleras, como se lo quieran montar, eso ya a decisión del consumidor. Por ejemplo, esta es una manera que es como la más bonita. Esta es otra manera que también no está mal. Lo que pasa es que, bueno, como se viene de escaleras, lo mejor sería quitar este y ya subir aquí. Nueva casa moderna para el canal. Ya lo demás, yo creo que ustedes pueden decorarlo. Y si quieren decoración, pues si llega este videito a unos 500 likes,
le hacemos la decoración completa a esta casa moderna, que la verdad que está chulísima. Y nada, chicos, no olviden dejar su pedazo de likeazo, suscribirse si no están suscritos y nos vemos en otro videito. Recuerden, yo soy Lego Fortuna.